Paraguay será un protagonista activo en la construcción de una verdadera integración regional. Vamos a promover la complementariedad de nuestras economías, fortalecer la conectividad para mejorar así nuestra competitividad. Paraguay. Bueno, ahí veíamos el discurso inaugural, una parte del discurso inaugural del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Justamente, Gloria, cambiamos de semana, decíamos la semana pasada, la próxima semana cambia todo, cambia el gobierno, entonces aquí estamos ya en una nueva etapa. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Y también a la audiencia. Y siempre hablamos de momentos históricos de nuestro país, cada 5 años, que por lo general se da, y lo que significa la transición de un presidente a otro, lo que significa el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia, que no es un detalle menor para nosotros, y lo que significa también la esperanza. Creo que cada cambio genera eso, mucha esperanza, y la gente espera, y ahora es pasar de ese discurso de lo que se ha planteado en campaña, bueno, ¿cómo en la práctica van a llevar lo que han prometido? Bueno, hay tantas cosas para hablar, nos hubiera gustado tener mucho más tiempo de lo habitual, porque lo que fue la ceremonia en sí, lo que fueron los detalles, lo que fue el tiempo que acompañó tanto, porque no hizo frío como en otras ocasiones, bueno, desde lo que fue la aparición nuevamente o la presencia de una primera dama, desde el vestido, las palabras, los discursos, el juramento, pero bueno, hoy eso se empieza a concretar y nos interesa hablar sobre el ámbito económico, que es uno de los campos más llamativos, más interesantes, que nos afecta a todos, saber que eso que se dice que la macroeconomía, y la gente dice, bueno, y la macroeconomía no me lleva a los bolsillos, por ejemplo. Entonces, por eso empezamos escuchando este mensaje del presidente y para hablar con uno de los que fue asesor ya durante la campaña y que hoy ya está ocupando un cargo. Después hablaremos lo que va a hacer concretamente el Banco Nacional de Fomento, así es que agradecemos el tiempo, la presencia. Le sacamos de una reunión probablemente para esta entrevista al economista Daniel Correa Ramírez, bueno, Pedro Daniel Correa Ramírez, joven economista. Para nosotros todos ya son jóvenes, ¿verdad, Gloria? Sí, no. Entonces, sí, realmente. Y bueno, veíamos esto, ¿verdad? Lo que fue esta preparación y estos discursos y la plataforma económica del presidente Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, César, Gloria, por la invitación. Y realmente con muchas expectativas, así como toda la nación en este nuevo gobierno, y nosotros con la firme responsabilidad de ir cumpliendo todo eso que necesitamos como país y que el presidente nos ha encomendado, que cada una de estas líneas de acción finalmente termine cumpliéndose y que la gente realmente se vea beneficiada, ¿verdad? Cuando se habla, por ejemplo, en términos del Banco Nacional de Fomento, digamos, tiene una carta orgánica en la cual tiene puntos muy específicos. Estamos hablando del sector industrial, sector productivo. Tenemos también lo que insiste mucho y habla en su discurso, también hizo referencia el presidente de la República, de estar al lado de la gente. ¿Cómo hacer que a través de un banco público se pueda justamente llegar? ¿Cuáles son esos primeros 5 puntos, por ejemplo, en el cual es necesario realizar para que se sienta realmente aplicar lo que se ha dicho? Bueno, yo quisiera hacer primero una pequeña reflexión respecto a cuál es el funcionamiento del banco, ¿verdad? O cuál es el rol que tiene el banco público en un Estado, ¿verdad? En primer lugar, el banco público tiene que tener el rol de lo que llamamos el brazo ejecutor de las políticas públicas vinculadas a la economía. Cuando una economía quiere fortalecer cierto sector industrial, cierto sector comercial, cierto sector agropecuario y pretende, como una visión país, crecer hacia determinados sectores, ahí el banco público tiene que tomar un rol fundamental y un protagonismo fuerte. En economías como las nuestras, donde todavía la formalidad, la transparencia económica sigue siendo una materia pendiente y un proceso de crecimiento,
el rol del banco público tiene que tener justamente el de tratar de incluir a mayor cantidad de personas dentro del sistema y apoyar justamente en sectores donde se puede seguir generando empleo, donde hay un potencial de crecimiento y donde en los próximos años realmente la sociedad va a encontrar, digamos, el impacto de desarrollo real, ¿verdad? Y no ficticio, ¿verdad? Y básicamente el banco tiene que trabajar en esos digamos, como filosofía. Yendo a tu pregunta directamente, hay varios aspectos que habrá que trabajar previamente. Tiene que ver uno con lo que ya se está haciendo y se está haciendo bien. Hay que seguir trabajando en de fortalecer ese proceso. Creo que en los últimos años, y no solamente en la administración saliente, sino que ya en otros periodos, el banco ha empezado a tomar un proceso de mayor formalización, de institucionalización, de mejora en recursos humanos, paulatinamente también de la tecnología. Y eso ha llevado al banco a una posición bastante sólida, ¿verdad? Sin embargo, los desafíos hoy son cada vez mayores, principalmente en todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, donde el sector privado tiene una penetración muy fuerte, donde también la tecnología ha avanzado bastante y la cobertura geográfica de las telefónicas ha hecho de que realmente pudiéramos estar conectados. Hoy las transacciones se realizan mediante esta conectividad. Y entonces el banco tiene que ayornarse en ese sentido y también incorporar y capacitar a sus funcionarios para responder a estas necesidades. Entonces, un trabajo importante va a ser el fortalecimiento de lo que se ha hecho y se ha hecho bien y incorporar la tecnología. La tecnología cuando hablo no hablo solamente del software, hablo de los procesos, de los procedimientos, de tener manuales, de tener unos protocolos adecuados. El personal inclusive también, ¿verdad? Que es sumamente importante. Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Pero ahí hay también un hecho de destacar, ¿verdad? El poco tiempo que llevo, realmente me ha tocado conversar con muchos funcionarios y conozco bastante también de muchos funcionarios. Realmente estoy muy satisfecho y muy orgulloso de lo que estoy encontrando. Obviamente uno tiene que hacer ajustes como para dar ese salto que uno pretende y que tiene el compromiso de hacerlo. Y después el otro elemento que yo bien mencionaba ayer en mi discurso, que tiene que ver con lo no material y que está vinculado con la tolerancia cero a la corrupción, ¿verdad? Creo que como servidores públicos tenemos la obligación de la rendición de cuentas permanente ante la sociedad. Esto es el banco de la gente. Y la gente tiene que saber de que nuestro accionar, además de brindar créditos, de brindar servicios financieros, de productos financieros, en realidad esto es del Estado, ¿verdad? Y uno tiene que rendir cuentas permanentes, ¿verdad? Por eso invité ayer a los funcionarios a que sigamos ese camino, a que realmente el proceso de transparencia y de valores éticos tiene una ganancia también en términos de posicionar a la institución en un sitial de preponderancia, ¿verdad? Queremos que el banco realmente tenga esa... porque también está en un nivel de competencia cada vez mayor, ¿verdad? Los niveles de controles, tanto locales como internacionales, todas las transacciones financieras que hoy día se realizan, no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial, necesitan de una trazabilidad, necesitan de una transparencia. Y eso es un poco también el trabajo que tenemos que seguir fortaleciendo nosotros internamente, ¿verdad? Y con esa plataforma pensar en una mayor expansión como banco, en términos de mayores créditos, de mayores sectores, de acompañamiento al pequeño y mediano productor, en sectores claves como la vivienda, lo que se ha hecho también ya en términos de préstamos al consumo, que dinamiza sectores como el industrial, el de viviendas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero para eso tenemos que tener una buena plataforma, ¿verdad? Podemos crecer, pero vamos a crecer desordenadamente. Esa no es nuestra intención. De vuelta, somos un banco público y tenemos que tener
rendición de cuentas. Entonces necesitamos crecer de manera ordenada, de manera transparente y de manera sostenible, ¿verdad? ¿Cómo, por ejemplo, trabajar y sobre todo atendiendo de entrevistas que me tocó hacer con los, por ejemplo, Ministerio de Industria, Agricultura, hablar de sectores, por ejemplo, vendedores, cuando usted habla de formalización, recuerdo de vendedores de los mercados que acceden también a un pequeño crédito porque la usura es un problema. O por ejemplo, hablar de vivienda, cuando te hablan vamos a irnos a la clase media también llegar. Obviamente uno como que relaciona directamente el Banco Nacional de Fomento. ¿Eso significa una reingeniería, presidente? Significa no solamente una reingeniería, sino también un cambio cultural que tenemos que hacer, digamos, al interior del sector público, no solamente el banco, ¿verdad? Hablaba esta mañana en una reunión con la ministra de Industria, ¿verdad? Y también con sus colaboradores, también hablaba con el ministro de Agricultura, con el ministro de Hacienda en su momento, sobre, creo que el banco puede cumplir un rol clave dentro de este proceso de formalización de la economía, ¿verdad? Y cuando hablo de eso, me refiero a lo siguiente. Y permítame acá hacer un poquito de análisis económico como para que la gente pueda entender a qué me refiero con esto, ¿verdad? Hoy un chico que está terminando el colegio, está terminando la universidad y quiere emprender un nuevo negocio, tiene una serie de dificultades. Si uno quiere ser formal, tiene que ir al registro público a registrar su sociedad o su unipersonal o la figura jurídica que considere conveniente. Eso tiene un costo, ¿verdad? También tiene que ir al sistema tributario, ¿verdad? A la administración tributaria, registrarse para poder ser un contribuyente. Seguramente tiene que contratar algún contador, alguna persona especializada que le ayude a ese proceso. Y si dependiendo del sector requerirá de algún tipo de habilitación, de algún tipo de inspección, de algún tipo de logística adecuada como para que pueda emprender su idea, su sueño, su proyecto, ¿verdad? Cuando hablamos de todo eso estamos hablando de una serie de oficinas públicas, de mucha burocracia. De muchas vueltas. Y de muchas vueltas y de muchos costos. Claro. Y todavía no hablamos de empezar a vender lo que quiere hacer este emprendedor, esta emprendedora. Que estamos hablando formalizado encima. Y estamos hablando de una formalización. Obviamente tampoco hablamos de crédito. En ese proceso, obviamente que seguramente lleva mucho tiempo, genera desincentivos. Uno se cansa, uno tiene necesidades, dependiendo de qué segmento viene. Y finalmente, como a veces la necesidad es importante, bueno, la formalización pasa a un segundo plano. Entonces, dejamos o no tenemos los incentivos correctos para formalizarnos. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es justamente trabajar en esos procesos, de darle la facilidad al que quiera emprender con instrumentos legales mucho más sencillos, mucho más prácticos, mucho más simples. Y eso es algo que seguramente en los próximos días va a haber un paquete de leyes vinculados con facilitar a los emprendedores a que puedan registrarse, reduciendo ostensiblemente los costos, también para que puedan tener un sistema tributario mucho más sencillo. Y eso de alguna manera facilite, digamos, para que no solamente ese emprendedor tenga costos más bajos, más sencillos y demás, sino también para que pueda acceder al financiamiento, ¿verdad? Porque uno de los problemas que mencionaba justamente estaba vinculado con eso, ¿verdad? Al no ser formal, no tiene posibilidades en la banca formal, ya sea en la banca pública o en la privada, porque tiene que mostrar la justificación de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, básicamente termina yéndose al sector informal con altísimos costos, con una informalidad muy terrible y obviamente con poca posibilidad de que su emprendimiento pueda tener éxito en el futuro, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira esto, en realidad tiene que ver lo que algunos llaman, y
me parece una frase correcta, ¿verdad? Que es el ecosistema de la formalización, ¿verdad? Tenemos que buscar eso, ¿verdad? Tenemos que empezar a mirar eso. Y ahí es donde el banco tiene un rol importante, ¿verdad? Nosotros tenemos una cobertura inmensa en todo el territorio paraguayo de sucursales, ¿verdad? Y creemos que las sucursales también tienen que empezar además de tener una actitud proactiva, comercial, de servicios, ¿verdad? También el tema de educación financiera, ¿verdad? Y un poco de la formalización tiene que ver con esto de la educación financiera. Justamente esa era la siguiente pregunta que decía, ¿cuántos bancos nacionales de fomento o puntos de contacto con los clientes existen? Porque el BNF es el banco que está en todo el país realmente, ¿verdad? Sí. Hoy existen aproximadamente 80 sucursales. Sí. Desplegadas en todo el territorio. Además de eso, contamos con lo que se llaman los corresponsales no bancarios, que hay en un número aproximado de 200, ¿verdad? También desplegados en todo el país. Todavía sigue siendo muy bajo teniendo en cuenta lo que hoy... La necesidad. La necesidad y lo que ya el sector privado también ha avanzado, ¿verdad? Porque el sector privado también cuenta... y hay un tema también que a mí me parece relevante, ¿verdad? Aquí tiene que ver también con los cajeros automáticos, la disponibilidad a nivel país de eso, ¿verdad? Pero sobre todo un poco de un análisis también del otro lado de la vereda, ¿verdad? Yo trato de mirar siempre esto de manera integral y lo que veo es que también necesitamos mirar un poco algunos incentivos para que los comercios puedan formalizarse, porque quizás podemos nosotros tener una gran cantidad o podemos llenar de tarjetas de débito a todo el país, ¿verdad? Todos pueden tener tarjetas de débito y que sus salarios y sus ingresos estén bancarizados, pero del otro lado no pueden hacer ninguna transacción porque los comercios no tienen POS, ¿verdad? Claro. Entonces el efectivo es también un medio muy utilizado todavía y eso también genera incentivos para operaciones no transparentes, ¿verdad? Ahí justamente mucho, hablamos, sí, ¿verdad? Otra vez de lo que es la educación financiera, ¿verdad? Porque estoy seguro que hay tanto para hablar, pero tienen clientes desde funcionarios, desde directivos, pero también están aquellos que reciben transferencias monetarias con responsabilidades que por más poquito que sea, requiere también una educación financiera justamente para que a lo mejor no retire toda esa plata y algo queda allí como para que aprenda a usarlo, ¿verdad? Claro, esa es un poco ese rol que yo mencionaba respecto a la banca pública de asesoramiento, de acompañamiento. Y eso no solamente es con el individuo, sino también con las pequeñas empresas, Claro, con los microemprendimientos, ¿verdad? Donde uno tiene que tener ese acompañamiento. Claramente, el proceso debe estar en no solamente cambiar ese hábito de utilización del efectivo, ¿verdad? Hoy, hace un par de meses, la Dirección de Estadísticas lanzó unos resultados de una encuesta de pequeñas y medianas empresas donde decía que más del 80% de toda la población sigue prefiriendo el billete para hacer sus transacciones, aún teniendo un gran porcentaje de la población ya tarjetas de débito, ¿verdad? O tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero en este caso tarjetas de débito porque no tiene un costo, digamos, O sea, nos gusta el billete. Sí, cuestión de costumbre, pero todavía ¿no? sigue siendo una cuestión cultural, ¿verdad? Sí. Por eso esto tiene que ver también con un cambio de hábito, ¿verdad? Por Claro. ejemplo, no puedo dejar, o sea, de pensar, ustedes tienen sucursales, por ejemplo, en puntos importantes. Estamos hablando del mercado de abasto, que tiene la entrada. No puedo dejar de hablar del mercado 4. ¿Qué hacer? Porque uno habla de Paraguay y nuestro Producto Interno está bien, estamos bien en la región, pero con lo que dijo César también, ¿qué hacer con esa microeconomía? Y ustedes están en el centro de esa microeconomía. A ver, esto fue un poco lo que me motivó a mí a pensar de que en realidad mi rol como economista debía estar enfocado un poquito más en resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Los que me conocen saben de que yo históricamente trabajé en los temas vinculados a la macroeconomía, ¿verdad? Y a consolidar ese proceso macroeconómico que es la base para
para dar los grandes saltos como país, ¿verdad? Y veía claramente que el banco tenía esa posibilidad y ese rol. Y yendo a tu pregunta, a mí no me cabe duda de que esa presencia que tiene el banco en sectores o los sectores vulnerables, por decirlo de alguna forma, tiene que dar ese paso siguiente, tiene que tomar ese mayor riesgo. Pero ese mayor riesgo no implica ser más laxos, más flexibles y que los controles se flexibilicen, ¿verdad? Al contrario, lo que sí debemos hacer es que esas personas, esos emprendedores, esas empresas que en teoría representan mucho mayor riesgo dentro del sistema, pudieran tener algún tipo de mecanismos de compensación con la banca pública. ¿A qué me refiero? Y de esta posibilidad de mirar mucho más de cerca sus emprendimientos. Hoy uno, si va al mercado 4, el mercado abasto, puede encontrar en el mercado informal de crédito, puede encontrar tasas terribles, ¿verdad? Sí. Rápidamente te dice la persona, sí, pero ustedes no me hacen caso cuando yo entro al banco, ni siquiera me reciben, ¿verdad? Entonces, por eso insisto yo en también es un cambio de actitud que nosotros como servidores públicos de sentarnos y a conversar de las posibilidades que pueden tener estos emprendedores y empezar a entender el negocio, ¿verdad? Porque una de las cosas que quizás las grandes debilidades que tenemos nosotros como banco es de que tenemos que entender las características de los negocios, ¿verdad? El caso de los mercados, en este caso populares, tienen que ver con el día a día. Encontrar un producto financiero específicamente para este tipo de actividades económicas. Entonces, seguramente algún producto que tenemos nosotros no va a calzar con lo que ellos hoy están haciendo. Entonces, nosotros como banco no podemos responderle. Por eso tenemos que empezar a mirar qué tipo de producto financiero y si somos nosotros los que de alguna manera podemos dar ese servicio. O juntarnos probablemente con emprendimientos parecidos y nosotros como una banca con mayor recurso, con mayor disponibilidad, de alguna manera servir como lo que se llama un capital semilla como para que esos emprendimientos puedan tener impacto, ¿verdad? Bueno, estamos hablando con Daniel Correa, el expresidente del Banco Nacional de Fomento, y hablábamos también al comienzo y nos queda todavía pendiente hablar de eso y mucho más, estas políticas o lo que fue el programa económico del presidente Mario Abdo Benítez. Estamos aquí en Tribuna por Paraguay TV, ya volvemos luego de una brevísima pausa.